Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional, continuando con el desarrollo del tema que lleva por nombre los estados o entidades federativas y la Ciudad de México. Vamos a analizar en esta ocasión el subtema que lleva por nombre la participación de los estados en la legislación federal común y su participación en las reformas a la Constitución Federal. En concordancia con lo anterior, vamos a recordar que de conformidad con lo establecido por el artículo 71, fracción tercera de nuestra norma fundamental, el derecho de iniciar leyes ordinarias de carácter federal compete, entre otras autoridades, a los estados y la Ciudad de México. En concordancia con lo anterior, la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece el trámite que debe darse a las referidas iniciativas. Desde luego, como el proceso legislativo y las atribuciones del Congreso de la Unión los vamos a analizar de manera particular al estudiar las facultades del Poder Legislativo Federal. Por ahora nos vamos a limitar a referir que el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos pues se deposita en un Congreso General o Congreso de la Unión, que se divide en este caso en dos cámaras, una de diputados y la otra de senadores. El Congreso es concebido como el órgano de pluralidad democrática por excelencia, pues en él convergen las principales corrientes políticas e ideológicas de nuestro país. Ambas cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico. El proceso legislativo federal se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamento, y por supuesto por los acuerdos parlamentarios adoptados por la mayoría de los miembros de cada cámara. De esta forma, la Constitución Federal en su artículo 71 precisa que el derecho a iniciar leyes le compete al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, por supuesto a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de los electores en los términos que señalen las leyes. Desde luego, la formación de leyes y decretos puede iniciarse indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre el reclutamiento de tropas, los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. Ahora bien, por cuanto hace la facultad de los congresos locales para participar en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 135 de nuestra norma fundamental contempla la participación de las entidades federativas y de la Ciudad de México en las reformas constitucionales, al requerir su aprobación por la mayoría de las legislaturas locales para que se pueda adicionar o reformar la Constitución federal. El hecho de que el precepto en comento haga intervenir, además de las dos cámaras del Congreso de la Unión, es decir, la Cámara de Diputados y Senadores, a los estados, según Felipa Tena Ramírez, no significa sino un fortalecimiento de la participación de dichas entidades federativas y por supuesto de la Ciudad de México en ese proceso legislativo. En este sentido, nos dice el propio autor que si el Senado no existiera o no tomara parte en las reformas, de todas maneras la intervención de las legislaturas locales dejaría a salvo dicho principio, de donde se infiere que la participación directa
En este caso es el signo específico del Estado federal, por cuanto a que se garantiza la persistencia del estatus a favor de las entidades federativas, que no requiere de la existencia de una Cámara Alta, pues basta con la participación de las legislaturas. Bueno, esta es la opinión de Felipe Tena Ramírez. No obstante lo anterior, y tal y como ya lo habíamos comentado en otra cápsula, la intervención de las legislaturas locales ya en un aspecto más real y práctico, en las reformas o adiciones que se realizan a la Constitución Federal, es muy limitada, ya que en la práctica los congresos de los estados y de la Ciudad de México solo se limitan a legitimar el mecanismo de reforma a la Constitución Federal y realmente no tienen la oportunidad de aportar nuevas propuestas a la que el Congreso de la Unión ya ha presentado. Es decir, prácticamente su intervención es nula. Como ya lo vimos, solamente se limitan a legitimar lo que ya hizo en su momento el Congreso de la Unión. Pues bien, con esto estaríamos culminando entonces el tema relativo a la participación de los estados en la legislación federal común y su participación en las reformas a la Constitución Federal, y estaríamos analizando en un último video con el que estaríamos ya concluyendo el tema relativo a las entidades federativas y la Ciudad de México, el concerniente a las limitaciones a las entidades federativas y la Ciudad de México. Por el momento es todo. Se despide de ustedes su amigo servidor, el doctor Eduardo Preciado, y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto.